Hay una gente que se llama, la gente del Fuerte Tiuna, ¿verdad? Porque mi vecino me avisó. Ujú. Hay un comando que se llama la sombra que nadie percibe, ¿cierto? Un grupo de inteligencia, ajá, usted sabe de mi vecino. Ajá, del que estábamos Ajá. hablando el otro día. Ujú. La sombra que anda caminando que nadie percibe. Sabe que usted le pega la sombrita y usted no sabe por dónde viene. Ajá. Pues resulta que hay una gente, los militares saben de esta terminología que se llama los comacates. Y a usted le puede parecer mamadera y gallo, pero se trata de personalidades que de una u otra manera tienen nombre y que van clasificados según sus rangos y posiciones. Lo cierto es que hay una situación que cuando el nefasto, ¿verdad? O en su defecto, Padrino, Narcolás, Diosdado, o todas aquellas personalidades que busquen, como dice, supuestamente, entre comillas, restablecer el orden constitucional, les van a dar hasta porque esta gente, que de una u otra manera forma parte de lo que son los militares, no están a favor. Para hacerles el cuento corto, mi vecino me dice que ya están en posición y que ninguno de ellos van a estar defendiendo ni siquiera a los que están, como dice, con las estrellitas o los estrellados. Le haces coroneles, comandante en jefe no sé de dónde, coronel general de no sé qué, de brigada no sé qué cosa. No sé porque yo militar no soy. Yo lo que le estoy diciendo es que mi vecino dice que esta gente que llevan estas siglas Comacate, ¿usted sabe qué? Les van a hasta. Mira, Gustavo, también tengo información extraoficial, comentan, y mucha gente me ha enviado a través de las plataformas digitales, pero por aquí una seguidora de nuestro canal de YouTube también lo escribió, que supuestamente en el estado Aragua, en la Ay, que tú base sabes, la base. Libertador, que los aviones están alborotados, que eso sale y entra avión, mueve y entra avión, entra una Ya le avioneta, van a dar. entra No, no, y otra vez, sale otra espéreme, vez. ya reportaron ahorita movimientos extraños en La Carlota, centro y corazón de Caracas, en La Carlota, movimiento extraño, y también desplegaron unas armas allí, como hace poco también hicieron unos ejercicios militares, hace una hora, 2 horas. Mire, hay una gente este fin de semana que voló familiares de estos nefastos, una gente y unos enchufados, una gente que lava plata, para que usted lo entienda. Pero que De hecho, huyeron. sí, unos que huyeron a Cartagena, exacto, unos que huyeron a Cartagena, otros que se fueron para Brasil encubiertos por Lula, por eso es que Lula sale, ay, que tenemos que buscar la paz, que hay que conversar con Trump, porque los está encubriendo. Y una gente que de otra manera han salido a Cuba. Entonces, los que están son los principales, pero los familiares, miren, ha picado cabo. Lo cierto es que tres de espada, la carta del mundo y la carta de la muerte, con respecto a la base aérea de Maracay, el tema de la Carlota y todos estos puntos estratégicos de militares, lo que están haciendo supuestamente para ellos es hacer ver de que viene el ensayo y la cosa. No van a hacer nada los de Venezuela, no los van a atacar, ni siquiera se van a atrever a lanzar un dron de esos de Irán. No lo van a hacer porque, mire, Estados Unidos no ha mostrado ni siquiera la punta del iceberg de lo que es capaz de hacer. Ya esa gente, cuando lleve a los anfibios, estos se van a tirar, pero de chorro a coliseo. Aquí la carta del 3 de espadas y la carta de la muerte, Estados Unidos lo que espera es que ellos, de una forma muy pacífica, salgan. Pero como ya Narcolas dice que no va a salir, le van a dar. Por eso es que esa base aérea militar de esa de Maracay, bueno, esa es una de las primeras que la tienen como que, dele que no va a venir caro. Es que yo estoy esperando nada más, Dios mío, bendito, que sea la madrugada, que de verdad. Mire, que me pusiera punto. Mientras estas cosas están pasando y ellos dicen que están muy bien y están tranquilos, resulta que pues también una de las cosas con las que nos sorprendimos durante el fin de semana fue precisamente el llamado de atención que hiciera la entidad aeronáutica para, digamos, advertir a las líneas aéreas internacionales de no tener vuelos. Se paralizaron todas. Y se paralizaron todas, pero el régimen acaba de decir que si no se reanuda en 48 horas habrá sanciones. Y no lo va. Y Estados Unidos va a volver a colocar, como dice, la restricción y donde ellos se metan en rollo con Estados Unidos para que usted vea que no va a haber concilio. Más allá de lo que el régimen puede hacer, de frenar, de supuestamente, bueno, vamos a activar los nacionales. Saben y están claros de que estas figuras bueno, tú sabes que la otra es dueña de una aerolínea, la Candy Candy. Sí, la que vuela de España a Venezuela. Por más que ellos quieran decir que no.
Ay, Dios Bueno, mío. aquí mira. están haciendo una pregunta y obviamente estamos que el firmamento sobre Venezuela está controlado por los Estados Unidos. ¿Cómo pueden haber movimientos extraños en Maracay y La Carlota? Bueno, los movimientos pueden ser en territorio nacional, o sea, no pueden hacer vuelos internacionales, pero me imagino que irán desde Caracas hasta el estado Bolívar, a la frontera con Bolívar, o a la frontera con el estado Amazonas, o viajarán hasta la frontera con el estado Táchira, buscarán cómo hacer sus movimientos dentro de Venezuela. Estados Unidos no tiene control sobre el espacio aéreo venezolano, no tiene control. Lo que sucede dentro del control del espacio aéreo venezolano lo maneja el régimen. El régimen, totalmente. Es lo que puedes decirle a las aeronaves de líneas aéreas internacionales, tengan cuidado, que fue lo que hizo, porque hay un movimiento, hay un alza en el movimiento militar en la zona, como diciendo, mosca pues, porque podrían estar en riesgo su tripulación y la sociedad civil que viaja en esos aviones. Por eso las líneas dicen... Pero obviamente también debe haber muchísima preocupación por los aviones y los pilotos del régimen, entendiendo que no se pueden salir de la fronterita. O sea, si te medio sale bum, bum, blan, blan, blin, 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 brum, blin, blan, será porque bueno, está claro que no se pueden ni salir de la frontera. Ellos no quieren tocar a la población civil. En esos casos lo que sucede es que cuando se ve una aeronave volando en un territorio determinado, se comunican a través de radio con la aeronave para que se identifique. Vergara, pero tú sabes muy bien lo que pasaron con las lanchas que llevaban narcotráfico desde Venezuela y blan, blan, blum, bueno, blin, pero blin, esa blin, la blan, tenían, blan. ajá, pero esa no las volaron sin ver, eso es todo estudiado antes. Sí, bueno, claro, totalmente. Esas lanchitas no eran pesqueras, ahí no habían redes. No había de eso. Sí. Mire, Vergara, Salandi, aquí estoy. Me veo un poquito ajá, como usted sabe, pero aquí estoy. Mire, pero lo escucho como lejos. Estamos a punto de llegar a los 6,000 en nuestro canal de YouTube, Vergara. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos a los 6,000? Ahora sí. ¿Tenemos otro tubazo por ahí? Sí, tengo otro tubazo. ¿Me escucha bien? Sí. Le escucho como lejos, pero le escucho. Usted dígame ahí, la gente, póngame ahí cómo escuchan a Gustavo. Llamen a la vecina, llamen a la gente. Coloque allí mientras tanto. ¿Cómo me escucha? ¿Me escucha fuerte y claro? Alto, fuerte y claro. Y te veo bello. Bueno, usted, ay, Dios santo, pero ¿qué pasa? Mi vecino que me anda llamando aquí, espérese, que un señor mayor se activó esta cosa. Ay, Dios mío. No le da un calor, bueno, pero es que yo conocí a tu vecino, me ¿sabe cómo habla con el vecino. Yo desayuné con el vecino de Gustavo y el hombre tiene mucha información, Vergara. El hombre sabe bastante. Ah, no, pero atiéndale. Sabe más que Paná de Pepitona. Bueno, usted sabe que condensada y... Usted sabe, mire, Salandi, de verdad, pórtese bien, Salandi, te mala conducta. Mire que tenemos que hablar del brollo que se está armando, Salandi, usted sabe. Claro, que el brollo se está rodando. No, pero ¿qué brollo es ese? Claro, un brollo. Estamos esperando que el vecino nos diga para ver. Hay una situación. Usted sabe que se corrieron dos videos. Bueno, un video y una información. El video era que supuestamente en La Habana estaban pasando un poco de carros que decía que está llegando la gente de supuestamente altos cargos de Venezuela, ¿cierto? Y esos son los familiares de muchos militares, ¿verdad? Okay. Por ese lado, que son los queridos por los cubanos, que los llevan directamente para los hoteles y ya le tienen todo reservado con las habitaciones, todo exquisito y todo bonito. A cambio porque ahora todo es la criptomoneda. Usted sabe, usted entendió. Ahora todo se maneja electrónicamente. O sea, para hacer allá del código acceso abierto. Lo de la Delcy fue porque le hicieron lo mismo que le hicieron al hermanito. Por eso es que ella salió loca y atacada y sin prisa. Bueno, sin prisa no, porque fueron 16 aviones. Usted sabe que primero a Jorge en Anzoátegui le dieron hasta y lo llevaron directo al aeropuerto y le dijeron, viste que eres vulnerable y que te podemos atrapar. Jorge sabe lo que estamos hablando porque Jorge sabe que le dieron un mensaje a García. Ya a la hermanita también se lo hicieron. A la hermanita se lo hicieron. Y ellos se fueron a resguardar, por eso es que andan brincando al timbo al tambo, porque ya estaban resguardados en la clínica esta famosa. Hospital de Clínicas Caracas. Se fueron para Fuerte Tiuna. Exacto. De ahí se fueron para Fuerte Tiuna. Lo cierto del caso es que están brincando porque hay una persona que supuestamente, que después te revelo porque yo dije, yo tengo que echarle más leña y candela a esto, porque tengo que preguntar a fondo. Hay una persona que es muy reconocida, déjeme leer esta porque usted solo sabe, que es una periodista muy famosa. Ajá. Que en su momento cuando Guaidó, ella escondió gente en unos apartamentos que ella tenía. Ajá. Sí.
Y esa mujer le está prestando como ese servicio de la colaboración y el apoyo a estas personalidades para que se vayan a quedar al apartamentico. Lo cierto es que ya la tienen, mire, porque usted sabe que andaba dándose hasta ya también. Y ella, y usted sabe que ella escondió a ojos lindos cuando en aquella oportunidad. Pero la tienen figurada, y por eso es que la Delcy salió corriendo para allá, para las instalaciones de ese lugar de ella, de la doña. ¿Qué le parece? Mire, aquí Emidio yo de me veo Oro. como torcido, como no sé qué está pasando. Ahora sí. No. Mire, aquí le pongo porque, bueno, esto es interesante que nos dan datos todas las personas. Gracias, Emidio de Oro, que dice: Comacate significa coroneles, mayores, capitanes y tenientes. ¿Vio que estamos hablando en el lenguaje? Mire, Gustavo y Vergara, llegamos a los 6.100. Brutales predicciones de Gustavo Vidente, empezando por ese tubazo militar de La Sombra y el Comacate. Ese grupo de élite que estaría operando internamente y que no apoyarían en ningún modo al alto mando, es decir, a Nicolás Maduro, a Diosdado y a Padrino López. Afirman que al momento de una ruptura esos altos mandos serán abandonados por sus propias tropas. Estamos ante algo parecido a una revolución militar. Bueno, movimientos militares en Aragua, en Libertador y en La Carlota. Tráfico aéreo inusual, un macabro suceso todavía por esclarecerse, y movimiento de tropas. Estados Unidos quiere una salida pacífica, pero están pasando cosas raras. Las autoridades aeronáuticas habrían advertido a aerolíneas internacionales sobre posibles restricciones de vuelos. Y es que se han paralizado los vuelos internacionales. El régimen quiere ya la reactivación en 48 horas, amenaza con sanciones, pero son los propios dueños de su espacio aéreo. Estados Unidos aquí parece que está restringiendo, pero de aquella manera. Y ojo, porque también tenemos cosas de Delcy Rodríguez, que dicen que sería dueña o accionista de una aerolínea que vuela entre España y Venezuela, y que el gobierno de Nicolás Maduro, o desgobierno, se está financiando con el control de empresas para no depender de líneas externas. Claro, Estados Unidos, es verdad, controla el firmamento internacional, pero no el espacio aéreo interno de cada país. Esto es diferente. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que pasa, porque como empiece la guerra por el aire, todo puede acabar muy, muy mal. En fin, Gustavo además ha dicho que a Delcy le habrían hecho lo mismo que a Jorge Rodríguez, un mensaje de vulnerabilidad, un traslado forzoso o intimidatorio, y afirma que mandaron 16 aviones para presionar y que ambos terminaron resguardados en Hospital de Clínicas de Caracas y luego en Fuerte Tiuna. Movimientos frenéticos también por allí, y bueno, está la cosa difícil. Han aclarado el término de Comacate, que es co de coroneles, ma de mayores, k de capitanes y t de tenientes. La cosa está fuerte, vamos a ver si no ocurre algo antes de final de año, que todo apunta a que sí. Los expertos internacionales y periodistas están comentando precisamente todo eso. Vamos a ver, como digo, un poco qué pasa. Mientras tanto, dale me gusta, suscríbete, comenta y gracias por estar ahí.